Hace apenas una hora, el flujo constante de información en las redes sociales y los principales portales de noticias se vio abruptamente interrumpido por un titular que nadie esperaba leer. En cuestión de minutos, el nombre de Gael García Bernal comenzó a aparecer en tendencias globales, acompañado de palabras cargadas de incertidumbre, preocupación y un silencio colectivo difícil de describir. No se trataba de una simple noticia más en el mundo del entretenimiento. Era algo diferente. Algo que traspasaba las fronteras del cine, de la fama y del espectáculo. Era una noticia que tocaba fibras profundas, especialmente en América Latina, donde Gael no es solo un actor. Es un símbolo cultural, una voz crítica, una figura que ha acompañado a generaciones enteras a través de sus películas, sus discursos y su activismo. Todo comenzó con un breve comunicado que, en apariencia, parecía rutinario. Sin embargo, su contenido dejó entrever una gravedad que rápidamente encendió las alarmas. Periodistas, colegas y seguidores comenzaron a compartir la información sin comprender completamente su alcance. Lo que inicialmente parecía un rumor se transformó, en cuestión de minutos, en una noticia confirmada por múltiples fuentes. Las redes sociales se llenaron de mensajes de incredulidad. Muchos usuarios se negaban a aceptar la noticia, mientras otros intentaban reconstruir los hechos, buscando detalles, contexto, cualquier elemento que pudiera explicar lo sucedido. La velocidad con la que se propagó la información fue comparable a un fenómeno viral, pero con una carga emocional mucho más profunda. Lo más inquietante no fue solo la noticia en sí, sino el silencio que la siguió. Durante varios minutos, que parecieron horas, no hubo declaraciones oficiales extensas, ni ruedas de prensa, ni explicaciones detalladas. Ese vacío informativo alimentó aún más la ansiedad colectiva. En el mundo actual, donde todo ocurre en tiempo real, el silencio es casi siempre una señal de gravedad. Los medios comenzaron a especular. Algunos recordaron recientes apariciones públicas del actor, analizando su lenguaje corporal, sus palabras, incluso su tono de voz, en entrevistas pasadas. Otros optaron por un enfoque más prudente, evitando conclusiones apresuradas, pero reconociendo la magnitud del momento. En cuestión de minutos, figuras destacadas del cine comenzaron a reaccionar. Directores, actores, productores, todos parecían compartir un mismo sentimiento: sorpresa y profunda preocupación. Gael García Bernal no es un actor cualquiera. Su trayectoria ha estado marcada por decisiones valientes, por proyectos que desafían narrativas tradicionales y por una constante búsqueda de autenticidad. Desde sus primeros pasos en el cine internacional hasta sus más recientes trabajos, ha demostrado una capacidad única para conectar con el público. Por eso, la noticia no solo afectó a sus seguidores, sino también a toda una industria que lo reconoce como uno de sus pilares más importantes. Para comprender la magnitud del impacto, es necesario entender quién es Gael García Bernal más allá de su filmografía. Es un actor que ha llevado historias latinoamericanas a escenarios globales. Es un activista que ha utilizado su voz para hablar de temas sociales, políticos y humanos. Es, en muchos sentidos, un puente entre culturas. Su presencia en el cine no solo ha sido artística, sino también política y emocional. Ha representado a una generación que busca contar sus propias historias, desde su propia perspectiva, sin filtros ni concesiones. Y es allí. Por eso, cuando su nombre aparece asociado a una noticia triste, el impacto trasciende lo individual. Se convierte en un evento colectivo. En las calles, en los hogares, en los espacios digitales, la reacción fue similar. Incredulidad. ¿Es cierto? Debe ser un error. No puede ser. Estas frases se repetían una y otra vez, reflejando una resistencia natural a aceptar una noticia que nadie estaba preparado para recibir. Algunos fans compartieron recuerdos personales, la primera película que vieron de Gael, una escena que los marcó, una entrevista que los inspiró. Otros optaron por el silencio, procesando la información de manera íntima, lejos del ruido mediático. La velocidad de la información es, al mismo tiempo, una herramienta y un riesgo. Informar rápidamente es importante, pero también lo es hacerlo con responsabilidad,
con sensibilidad y con un profundo respeto hacia las personas involucradas. En este caso, muchos medios optaron por la cautela, evitando titulares sensacionalistas y priorizando la verificación de los hechos. Sin embargo, otros cayeron en la tentación de amplificar rumores, contribuyendo a la confusión general. Este contraste evidencia una realidad compleja. En la era digital, la línea entre información y especulación es más delgada que nunca. Más allá de los detalles específicos de la noticia, lo que estamos presenciando es un momento de inflexión emocional. Es el tipo de acontecimiento que nos recuerda la fragilidad de la vida, incluso para aquellas figuras que parecen invencibles en la pantalla. Es un recordatorio de que, detrás de cada personaje, hay una persona real, con emociones, con desafíos, con una vida que no siempre vemos. Y es, sobre todo, un momento que nos invita a detenernos, a reflexionar, a valorar. A medida que pasan los minutos, nuevas informaciones comienzan a surgir. Algunas confirman la gravedad de la situación, otras aportan contexto, otras intentan ofrecer un rayo de esperanza. Pero lo cierto es que, en este instante, el mundo permanece en una especie de pausa colectiva, una pausa marcada por la incertidumbre, por la preocupación y por un profundo deseo de que, detrás de esta noticia, aún haya espacio para la esperanza. Tras el impacto inicial de la noticia que ha sacudido al mundo, resulta inevitable mirar hacia atrás y analizar la vida y la trayectoria de Gael García Bernal, para comprender por qué este momento ha generado una reacción tan profunda y global. No se trata únicamente de un actor reconocido. Estamos hablando de una figura que ha redefinido el papel del artista latinoamericano en el escenario internacional. Gael García Bernal nació en un entorno donde el arte no era una opción, sino una forma de vida. Hijo de actores, creció rodeado de guiones, escenarios y conversaciones sobre interpretación. Este contexto no solo moldeó su sensibilidad artística, sino que también le permitió desarrollar, desde muy joven, una comprensión profunda del poder narrativo del cine. Desde sus primeras apariciones en televisión en México, ya se podía percibir una presencia distinta. No era simplemente talento técnico, había una autenticidad, una forma de habitar los personajes que resultaba inusual, incluso para estándares profesionales. Pero fue su formación internacional la que terminó de pulir esa identidad. Su paso por escuelas de actuación en el extranjero no solo amplió sus herramientas interpretativas, sino que también le dio una perspectiva global que luego se reflejaría en la elección de sus proyectos. El verdadero punto de inflexión llegó con películas que hoy son consideradas pilares del cine contemporáneo latinoamericano. En particular, su participación en Amores Perros marcó un antes y un después. Aquella película no solo lo posicionó como una promesa, sino que lo catapultó directamente al reconocimiento internacional. La crudeza de la historia, combinada con su actuación visceral, permitió que audiencias de todo el mundo conectaran con una realidad que hasta entonces había sido poco explorada en el cine global. Posteriormente, su trabajo en Yeah, Tu mamá también consolidó su estatus. Más que una simple película, se convirtió en un fenómeno cultural. La química en pantalla, la narrativa provocadora y la exploración de temas universales hicieron que Gael se transformara en un rostro conocido mucho más allá de América Latina. A diferencia de muchos actores que tras alcanzar el éxito optan por caminos seguros, Gael García Bernal tomó decisiones arriesgadas. Eligió proyectos que no siempre garantizaban éxito comercial, pero que sí ofrecían profundidad artística y relevancia social. Participó en producciones independientes, colaboró con directores emergentes y exploró personajes complejos, a menudo incómodos. Esta constante búsqueda de autenticidad lo convirtió en una figura respetada no solo por el público, sino también por la crítica especializada. Su participación en películas internacionales, así como en producciones de habla inglesa, demostró su versatilidad. Sin embargo, nunca abandonó sus raíces. Al contrario, utilizó su visibilidad para amplificar historias latinoamericanas en escenarios globales. Uno de los aspectos más destacados de su carrera ha sido su compromiso con causas sociales y políticas.
Gael no se limitó a ser un actor. Se convirtió en una voz activa en debates importantes. Ha hablado abiertamente sobre migración, derechos humanos, desigualdad social y libertad de expresión. En un mundo donde muchas celebridades prefieren mantenerse neutrales para evitar controversias, él eligió lo contrario, involucrarse. Este posicionamiento no estuvo exento de críticas. Sin embargo, también le valió el respeto de millones de personas que ven en él a un artista coherente, dispuesto a asumir las consecuencias de sus palabras. Para muchos, Gael García Bernal representa mucho más que su filmografía. Es un símbolo de una generación que busca redefinir su identidad, romper estereotipos y reclamar su lugar en el mundo. Su imagen está asociada a una nueva forma de entender el éxito, no como acumulación de logros superficiales, sino como la capacidad de generar impacto real. Esto explica por qué la noticia reciente ha generado una reacción tan intensa. No se trata solo de la preocupación por una persona, sino de la sensación de que algo fundamental está en juego. A pesar de su notoriedad, Gael siempre ha mantenido una cierta distancia respecto a su vida privada. Ha compartido aspectos de su vida cuando lo ha considerado necesario, pero nunca ha permitido que la exposición mediática defina completamente su identidad. Este equilibrio ha contribuido a construir una imagen pública sólida, basada más en su trabajo que en el espectáculo mediático. Sin embargo, en momentos como este, esa misma discreción genera un vacío informativo que puede resultar desconcertante para el público. La falta de detalles concretos alimenta la incertidumbre y abre espacio para interpretaciones diversas. Al analizar su trayectoria, queda claro que Gael García Bernal no es una figura reemplazable. Su contribución al cine, a la cultura y al discurso social ha dejado una huella profunda. Cada uno de sus proyectos ha aportado algo distinto: nuevas narrativas, nuevas perspectivas, nuevas emociones. Este impacto acumulado es lo que convierte la noticia reciente en un acontecimiento de gran magnitud. A pesar de todo, es importante recordar que la historia aún no está completa. La información sigue desarrollándose, y cada nuevo detalle puede cambiar la forma en que interpretamos este momento. Lo que sí es evidente es que estamos ante un punto crucial. Un momento que invita no solo a reflexionar sobre la figura de Gael García Bernal, sino también sobre el papel del arte, de los artistas y de la conexión emocional que establecen con el público. Tras el impacto emocional del anuncio inicial y la reflexión sobre la trayectoria de Gael García Bernal, el foco inevitablemente se desplaza hacia una pregunta que domina la conversación global. ¿Qué está ocurriendo exactamente? En ausencia de información completamente detallada, el espacio mediático se llena de análisis, hipótesis y lecturas que intentan dar sentido a una situación todavía en desarrollo. Cuando una noticia de alto impacto surge sin detalles claros, se genera un fenómeno conocido en el periodismo como vacío narrativo. En ese espacio, la audiencia, y a menudo los propios medios, intentan completar la historia con fragmentos, interpretaciones y antecedentes. En el caso de Gael García Bernal, este vacío ha sido especialmente notable. No hay, al menos en este momento, un comunicado completo que explique con precisión la naturaleza de la situación. Esto ha llevado a que diferentes versiones comiencen a circular, algunas basadas en datos parciales, otras en interpretaciones subjetivas. Las redes sociales amplifican este fenómeno. Un comentario, una imagen antigua, una frase fuera de contexto, todo puede convertirse en prueba dentro de una narrativa que aún no está confirmada. Diversos analistas han comenzado a plantear posibles escenarios. Es importante subrayar que estas hipótesis no constituyen hechos, sino intentos de comprensión basados en patrones previos y contextos similares. Entre las interpretaciones más recurrentes se encuentran una situación personal o de salud no previamente divulgada, que se habría sido manejada con discreción hasta ahora. Un evento inesperado relacionado con su entorno profesional, que podría haber desencadenado esta reacción mediática. Un contexto más amplio vinculado a su activismo, considerando que Gael ha sido una figura vocal en temas sensibles. Cada una de estas hipótesis tiene elementos que la hacen plausible,
pero ninguna ha sido confirmada de manera oficial en este momento. El papel de los expertos. Leer entre líneas. Analistas de medios y expertos en comunicación coinciden en un punto clave. La forma en que se comunica una noticia es tan importante como su contenido. El tono del mensaje inicial, la ausencia de detalles y la rapidez con la que se difundió sugieren que estamos ante una situación considerada delicada por las fuentes involucradas. Algunos expertos destacan 3 elementos fundamentales. Lenguaje cuidadosamente medido. El uso de palabras ambiguas suele indicar la necesidad de proteger información sensible. Control del tiempo informativo. La liberación gradual de datos es una estrategia común en situaciones complejas. Gestión de la reacción pública. En casos de alta exposición mediática, se busca evitar el pánico o la desinformación masiva. Estos elementos, combinados, apuntan a una gestión comunicativa que intenta equilibrar transparencia y prudencia. Más allá de los datos concretos, hay un aspecto que no puede ignorarse: la reacción emocional del público. Millones de personas han respondido de manera casi instantánea, lo que evidencia el nivel de conexión que Gael García Bernal ha construido a lo largo de su carrera. Este tipo de reacción no ocurre con cualquier figura pública. Es el resultado de años de identificación, de historias compartidas, de momentos que han marcado la vida de los espectadores. En términos sociológicos, estamos ante un fenómeno de identificación extendida. El público no solo observa la noticia, sino que la siente como propia. Uno de los mayores desafíos en este tipo de situaciones es la proliferación de información no verificada. En cuestión de minutos, pueden surgir titulares contradictorios, versiones distorsionadas e incluso noticias completamente falsas. Este fenómeno no es nuevo, pero se intensifica cuando la figura involucrada tiene un alto perfil internacional. Como periodista, es fundamental subrayar la importancia de la verificación. No todo lo que circula es cierto, y la rapidez no debe sustituir a la precisión. La responsabilidad no recae únicamente en los medios, sino también en los usuarios, que juegan un papel activo en la difusión de la información. Independientemente de cuál sea la verdad completa detrás de la noticia, el impacto en la percepción pública ya es evidente. La imagen de Gael García Bernal, construida durante años, se encuentra ahora en un momento de redefinición. No necesariamente en un sentido negativo, sino en uno más complejo. Las crisis, reales o percibidas, tienen la capacidad de revelar aspectos desconocidos, de humanizar figuras públicas y de generar nuevas narrativas. En este caso, la incertidumbre está generando una conversación global que va más allá de la noticia en sí, un momento de pausa antes de la claridad. Nos encontramos en una fase intermedia. La noticia ya ha sido difundida. La reacción pública ya es masiva, pero la información completa aún no ha sido revelada. Este tipo de momentos son raros, pero profundamente significativos. Son espacios donde el tiempo parece ralentizarse, donde cada nuevo dato puede cambiar el rumbo de la narrativa. En un entorno dominado por la inmediatez, esperar se convierte en un acto casi revolucionario. Esperar para confirmar, esperar para comprender, esperar para no caer en conclusiones precipitadas. La historia de Gael García Bernal, como hemos visto, es demasiado importante como para reducirla a especulaciones apresuradas. A medida que la noticia sobre Gael García Bernal continúa expandiéndose, lo que inicialmente parecía un acontecimiento localizado, se ha transformado en un fenómeno global. No es exagerado decir que, en cuestión de horas, el mundo entero ha reaccionado de manera casi sincronizada. En países como México, Argentina, Chile y Colombia, la reacción ha sido especialmente intensa. No es difícil entender por qué. Gael García Bernal no es solo una figura conocida en la región, es parte de su identidad cultural contemporánea. Sus películas, sus declaraciones y su presencia pública han contribuido a moldear una narrativa latinoamericana moderna, más consciente, más crítica y más visible en el mundo. En México, su país natal, los medios han adoptado un tono particularmente respetuoso y cauteloso. Las cadenas de televisión han interrumpido su programación habitual para dar cobertura a la noticia.
mientras que los periódicos digitales actualizan constantemente sus titulares, reflejando cada nuevo desarrollo. Las redes sociales en la región muestran una mezcla de emociones, preocupación genuina, orgullo por su legado, y un fuerte deseo de obtener claridad. Europa. Análisis y distancia crítica. En Europa, la reacción ha sido distinta, pero no menos significativa. Medios en España, Francia, Alemania e Italia han cubierto la noticia con un enfoque más analítico. Se destacan su contribución al cine internacional, su participación en festivales como Cannes, y su capacidad para moverse entre diferentes industrias cinematográficas. Aquí, el énfasis no está tanto en la emoción inmediata, sino en el impacto cultural de su carrera. Sin embargo, esto no implica frialdad. Al contrario, la cobertura europea refleja un profundo respeto por su trayectoria y una clara preocupación por la situación actual. En España, por ejemplo, su vínculo con el cine iberoamericano lo convierte en una figura cercana, casi propia. Los comentarios de críticos y cineastas españoles destacan su papel como puente entre Europa y América Latina, Estados Unidos entre la industria y la narrativa mediática. En Estados Unidos, la noticia ha sido abordada desde dos perspectivas principales. La industria del entretenimiento. Hollywood reconoce a Gael como un actor versátil, capaz de adaptarse a distintos géneros y estilos. Su participación en producciones internacionales lo ha posicionado como una figura respetada dentro del sistema. La narrativa mediática. Los grandes medios estadounidenses han centrado su cobertura en la evolución de la noticia, priorizando datos confirmados y evitando especulaciones excesivas. Sin embargo, también se observa un fenómeno interesante. El público estadounidense, que quizás no tiene la misma conexión emocional que en América Latina, está comenzando a descubrir o redescubrir la importancia de Gael García Bernal. Si hay un elemento que ha definido este momento, es el papel de las plataformas digitales. Twitter, X, Instagram, TikTok. Todas se han convertido en espacios de expresión colectiva. En cuestión de minutos, hashtags relacionados con Gael García Bernal se posicionaron entre los más utilizados a nivel mundial. Pero más allá de la cantidad de mensajes, lo relevante es su contenido. Usuarios de diferentes países, idiomas y contextos comparten fragmentos de películas, entrevistas memorables, reflexiones personales, mensajes de apoyo. Este fenómeno demuestra cómo la cultura digital ha transformado la forma en que experimentamos las noticias. Ya no somos solo espectadores, somos participantes activos en la construcción de la narrativa. Uno de los aspectos más llamativos de esta reacción global es su intensidad emocional. En el pasado, una noticia de este tipo habría sido procesada de manera más lenta, más localizada. Hoy, en cambio, la respuesta es inmediata y global. Esto genera una especie de eco emocional, donde las reacciones individuales se amplifican mutuamente, creando una sensación de comunidad, incluso entre personas que nunca se han conocido. En el caso de Gael García Bernal, este eco es particularmente fuerte debido a la naturaleza de su carrera. Historias humanas, cercanas, profundamente conectadas con la realidad. Lo que estamos observando también es una redefinición del concepto de celebridad. Gael no es una figura mediática tradicional. No se ha construido únicamente a través del espectáculo, sino a través de un compromiso constante con su trabajo y con causas sociales. Esto genera una relación distinta con el público. No es solo admiración, es identificación. Y cuando esa figura enfrenta una situación difícil, la reacción no es solo curiosidad, sino empatía. A lo largo de los años, Gael García Bernal ha contribuido a visibilizar historias latinoamericanas, romper estereotipos en el cine internacional, inspirar a nuevas generaciones de actores y cineastas. Este impacto acumulado es lo que explica la magnitud de la reacción actual. No se trata de un evento aislado, sino del resultado de una relación construida durante décadas. Un fenómeno que revela quiénes somos. Más allá de la figura de Gael, este momento nos dice mucho sobre nosotros como sociedad. Revela nuestra necesidad de conexión, nuestra sensibilidad ante figuras que admiramos y nuestra capacidad de reaccionar colectivamente.
También pone en evidencia los desafíos de la era digital, la rapidez, la sobreinformación, la dificultad de distinguir entre hechos y especulación. En este momento, millones de personas en todo el mundo están pendientes de cualquier actualización. Los medios continúan informando. Las redes continúan reaccionando. Y el público continúa esperando. Es una espera cargada de emoción, de incertidumbre, pero también de esperanza. Porque, más allá de todo, existe un deseo compartido. Que la historia que comenzó hace unas horas encuentre un desenlace que traiga claridad y quizás alivio. Después de horas de incertidumbre, análisis y reacciones globales, la noticia sobre Gael García Bernal ha dejado de ser únicamente un acontecimiento informativo para convertirse en algo mucho más profundo. Un momento de reflexión colectiva. A lo largo de los capítulos anteriores, hemos explorado su trayectoria, el impacto de la noticia y la reacción global. Pero hay un elemento que sobresale por encima de todos: la humanización. Durante años, Gael García Bernal ha sido percibido como un actor brillante, un intelectual comprometido, una figura casi inalcanzable. Sin embargo, momentos como este rompen esa distancia. De repente, ya no vemos solo al actor, vemos a la persona. Y en esa transición ocurre algo poderoso. La empatía reemplaza la admiración distante. El público deja de observar y comienza a sentir. Independientemente de cómo evolucione esta situación, hay algo que ya está claro. El legado de Gael García Bernal es sólido, profundo y duradero. Sus películas no desaparecerán. Sus personajes seguirán viviendo en la memoria colectiva. Su influencia continuará inspirando a nuevas generaciones. Pero el legado no es solo artístico, también es ético. En una industria muchas veces dominada por lo superficial, Gael ha demostrado que es posible construir una carrera basada en principios, en coherencia y en una visión clara del mundo. Eso en sí mismo es un mensaje poderoso, la fragilidad detrás del éxito. Uno de los aprendizajes más importantes de este momento es la fragilidad. Vivimos en una cultura que tiende a idealizar el éxito, a presentar a las figuras públicas como invulnerables. Sin embargo, la realidad es muy distinta. Detrás de cada logro hay una historia compleja. Detrás de cada sonrisa pública puede haber desafíos invisibles. Este evento nos recuerda que nadie está exento de la incertidumbre, del dolor o de situaciones inesperadas. Y quizás, en esa toma de conciencia, hay una oportunidad para construir una relación más sana entre el público y las figuras públicas. Una relación basada en el respeto, no en la idealización. La reacción global a esta noticia ha demostrado algo fundamental. El público ya no es pasivo. Las personas no solo consumen información, la interpretan, la comparten, la comentan y la sienten. Se convierten en parte activa de la narrativa. En este caso, millones de personas han actuado como una comunidad emocional, compartiendo mensajes de apoyo, recordando momentos significativos, expresando preocupación genuina. Este fenómeno redefine el concepto de audiencia. Ya no se trata de espectadores aislados, sino de una red interconectada que vive los acontecimientos de manera colectiva. La industria del cine frente a un momento clave. Para el mundo del cine, esta situación también representa un punto de reflexión. La industria ha perdido, en el pasado, figuras clave en circunstancias inesperadas o difíciles. Cada uno de esos momentos ha generado preguntas sobre el ritmo de trabajo, la presión mediática y el bienestar de los artistas. Aunque aún no conocemos todos los detalles de lo ocurrido, este momento invita a reconsiderar la relación entre éxito y bienestar, las exigencias del entorno mediático y la necesidad de proteger a quienes dan vida a las historias que consumimos. Gael García Bernal ha sido, durante años, un referente. Lo que ocurra ahora podría influir en cómo la industria aborda estos temas en el futuro. En este punto, es imposible hablar de certezas. La información sigue evolucionando. Las respuestas aún no son completas, y el desenlace permanece abierto. Sin embargo, hay algo que sí podemos afirmar. La historia de Gael García Bernal no se define por un solo momento. Su trayectoria ha sido demasiado rica, demasiado significativa como para reducirla a una sola noticia, por impactante que sea.
El futuro, como siempre, dependerá de múltiples factores, personales, profesionales, emocionales. Pero también dependerá de cómo nosotros, como sociedad, elegimos interpretar y acompañar este proceso. Si hay una enseñanza que podemos extraer de todo esto, es la importancia de la perspectiva. Las noticias van y vienen, los titulares cambian, pero lo que permanece es la forma en que respondemos a ellos. Este momento nos invita a ser más conscientes, más empáticos, más responsables en nuestra relación con la información. Nos recuerda que detrás de cada historia hay personas reales y que, en última instancia, lo que realmente importa no es solo lo que ocurre, sino cómo lo vivimos. Un cierre abierto, como la vida o la vida misma. No hay un final definitivo para esta historia. No todavía. Lo que hay es un espacio de reflexión, un instante suspendido entre la incertidumbre y la esperanza. El mundo sigue observando, sigue esperando, sigue sintiendo. Y en medio de todo eso, el nombre de Gael García Bernal continúa resonando. No solo como el de un actor, sino como el de una figura que, incluso en la incertidumbre, sigue generando conexión, emoción o significado.